con los avisos. Voy a comenzar con los avisos comerciales. Ahí prendí el cargador que estaba descargando la batería. Ya, ¿qué pasa próximamente? ¿Qué va a pasar próximamente? ¿Qué es lo que va a ocurrir el martes próximo? ¿Hay prueba? Hay prueba. ¿Eso era una pregunta o una afirmación? Hay prueba, exactamente. Ven para acá, les voy a mostrar, les voy a presentar a alguien porque es muy desordenada y de repente se pone a ladrar. Venga para acá. Esa es la Pepa, así que de repente mete bulla y yo la reto, así que o se pone a hacer maldades. Y como es chica todavía no la tiro para afuera, así nomás, ya, por si acaso. Ya, el martes entonces tenemos la prueba. Les recuerdo que entra esta clase y las 3 hacia atrás, todo lo que es la retroalimentación. Les recuerdo además que las clases están todas en Classroom, así que es súper importante que ustedes se incluyan en Classroom, y si todavía no están y no tienen el enlace, se lo pidan al profesor jefe porque yo se los envío a ellos, ¿ya? O lo pueden encontrar en el WhatsApp del grupo porque el profesor jefe se lo debe haber enviado. ¿Listo? Así que ojalá que estén todos y vean las clases, que eso es lo más importante, ¿ya? Que revisen las clases, ¿no es cierto? Y puedan estudiar lo mejor que corresponda, ¿ya? Bueno, vamos a retomar, ¿no es cierto?, lo que estábamos viendo la clase pasada, ¿qué es lo que era? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué estábamos viendo? Estábamos hablando de fotosíntesis. Ya, así que voy a compartir con ustedes el PPT. Ya, aquí estamos. Bueno, el objetivo es el mismo de la semana pasada. Ahí voy a compartirlo. Bueno, van a ver algunas actividades entre medio. Ya. Bueno, y ahí aparece entonces retroalimentación semestre 1, ¿no es cierto? Clase 4 y la fecha de hoy, ¿ya? Y el objetivo. Objetivo. Ahí está, explicar que los ecosistemas requieren de la ocurrencia de fenómenos como la fotosíntesis, quienes le proporciona energía necesaria para la existencia de los seres vivos que lo constituyen, ¿ya? Así que espero que lo anoten, ¿no es cierto? Y que podamos, ¿no es cierto?, cumplir ese objetivo. Como les digo, el mismo de la semana pasada, ¿ya? Bueno, la semana pasada nosotros partimos hablando acerca de lo que eran, ¿no es cierto?, los ecosistemas, porque la verdad es que, bueno, la fotosíntesis se lleva a cabo en estos ecosistemas. Dijimos que los ecosistemas eran unidades naturales, como por ejemplo un lago, una montaña, un desierto, un océano ahí más grande, que estaba compuesta por seres vivos y todos los elementos sin vida que ahí existen. Y al existir, ¿no es cierto?, al haber seres vivos, ¿no es cierto?, ellos requieren de materia y energía. Ahora, hay un proceso sumamente importante que es la fotosíntesis, quien proporciona esta energía específicamente a los seres vivos, ¿ya? Ahora, ¿de dónde proviene la energía que llega a los ecosistemas? ¿Cuál sea el ecosistema? ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene esta energía que los ecosistemas necesitan? Y que le va a permitir cumplir con la fotosíntesis. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es nuestra principal fuente de energía? ¿El sol? El sol, ¿no es cierto? Entonces, pero nosotros debemos considerar que si bien
el sol llega a los ecosistemas, para que los seres vivos puedan realizar, ¿no es cierto?, procesos utilizando esta energía tiene que ser transformada. Y ahí es donde aparece, ¿no es cierto?, la fotosíntesis, que en el fondo es, ¿no es cierto?, quien incorpora la energía luminosa, ¿no es cierto?, las plantas son las que hacen fotosíntesis fundamentalmente, incorpora esta energía luminosa a los sistemas vivientes, ¿ya? Bueno, y aquí partimos entonces con la fotosíntesis, y aquí hay una forma, ¿no es cierto?, de un resumen, aspectos más importantes acerca de este proceso. ¿Ya? Entonces tenemos que es, ¿quiénes la llevan a cabo? Decíamos que las plantas, algas y cianobacterias, ¿no es cierto? Decíamos que era un proceso que las plantas la generaban y producían materia orgánica, y además ellos liberaban oxígeno, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, ¿en qué parte de estas plantas ocurre? En las partes verdes, pero sobre todo, ¿no es cierto?, en las hojas, ¿ya? Para que las plantas puedan realizar el proceso de la fotosíntesis, requiere, ¿no es cierto?, de algunos materiales, como por ejemplo el agua, el dióxido de carbono, pero también algo que no es materia, ¿no es cierto?, la energía luminosa, ¿ya? Entonces, en el caso, hablemos de las plantas. Para poder realizar fotosíntesis requieren tener disponible todos estos elementos, ¿ya? Bueno, veamos ahora. Y aquí yo coloqué estas imágenes, y la pregunta, como dice, ¿cómo se relacionan las imágenes? Todas estas tienen que ver con la fotosíntesis. ¿Cuál es la relación que existe entre ellas? ¿Qué relación tiene? ¿Cómo se relacionan? A ver, estamos por acá. ¿Qué es lo que está mostrando esta imagen aquí? ¿Qué es lo que quiere representar esta La hoja imagen? y el sol. Ya, la hoja y el sol. ¿Y qué más? ¿Cuál es la intención del monito ese? A ver, ¿por qué lo coloqué aquí? Estamos hablando de la fotosíntesis. ¿Por qué puse esto? ¿Por qué la coloqué aquí? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo eso? Matías dice, de izquierda a derecha se muestra lo mismo, pero a menor tamaño. ¿Cómo es eso? A ver. Por ejemplo, el cloroplasto que está a la derecha queda en las células que se muestra el medio, y las células están en las hojas. Y las células están formando la hoja. Bueno, la hoja, ¿no es cierto?, corresponde a un órgano, y ese órgano está formado por tejidos que están constituidos por células, ¿ya? En una planta. Y estas células, ¿no es cierto?, son en el fondo quienes realizan la fotosíntesis, y específicamente la fotosíntesis no ocurre aquí dentro de todas las células, sino que ocurre en estas estructuras que nosotros tenemos acá, que son los cloroplastos, y que está mostrado en esta imagen en forma agrandada. Aquí se agrandó. Ahora, en el caso de la hoja, aquí muestra algo más. Estos agregados y esto, ¿qué es lo que quieren explicar? ¿Qué es lo que quieren mostrar? ¿Qué es lo que está mostrando esto? ¿A qué se refiere esto? Porque aquí dice CO2, aquí dice agua, aquí dice O2, y está, ¿no es cierto?, la energía del sol, y están estas flechitas. ¿Qué es lo que quiere explicar esto? ¿Cómo la planta recibe los diferentes minerales que necesita para sobrevivir? Ya, pero en este caso, eso de sobrevivir se refiere a todo lo que ella necesita para realizar la fotosíntesis. Y que, en el fondo, ¿a dónde tiene que llegar todos esos elementos que necesita? A la hoja, porque ahí es principalmente donde se produce la fotosíntesis, en la hoja. Ya, por eso es que está esta imagen acá. Entonces, esta imagen entonces nos está explicando que el sol
es absorbido por la hoja. O el sol llega e ingresa a la planta a través de la hoja. Y va a tener que llegar acá. Y más específicamente acá. O sea, en estos cuerpecitos que son los cloroplastos. Por otro lado, lo mismo pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a utilizar aquí en la hoja, específicamente en la célula y más específicamente en los cloroplastos. Lo mismo, ¿no es cierto?, pasa con el agua. Ahora, si bien el agua no es absorbido ni por la hoja, ¿no es cierto?, no es absorbido por la hoja, ya. ¿Quién decíamos que absorbía el agua en una planta? ¿Quién toma el agua desde el ambiente en una planta? ¿Qué parte de la planta? La raíz, ¿no es cierto? La raíz es una estructura especializada que, ¿no es cierto?, puede absorber el agua que está en el suelo, ¿ya? Entonces, tiene toda una estructura y una serie de características, está formada por células también, ¿no es cierto?, un tejido especializado que permite, por ejemplo, absorber el agua, y por otro lado, esta planta tiene todos estos tubos, ¿no es cierto?, estos conductos que van a llevar el agua a las hojas porque ahí es donde se va a utilizar para la fotosíntesis. ¿Ya? Y específicamente, ¿en qué parte? En la hoja. Y más específicamente en las células vegetales y en los cloroplastos. Aquí, al interior del cloroplasto, entonces, es donde va a ocurrir todo el proceso de la fotosíntesis. ¿Ya? Todo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que las hojas se componen de células y estas células se componen de cloroplastos, donde ocurre este proceso que nosotros estamos recordando. ¿Ya? Yo medio chueco, pero eso es. Ya. Preguntas. ¿Alguna duda que haya aparecido? Preguntas. No, profe, igual que ninguna. ¿No? ¿Estamos bien? Seguimos entonces. Ya. Bueno. Y aquí nosotros tenemos agrandado, porque este es nuestro actor principal en la fotosíntesis, ¿no es cierto? Porque es ahí donde ocurre la fotosíntesis. Y aquí hay una pregunta que puede ser respondida, bueno, una, en base a lo que ya hemos visto antes, y dos, con ayuda de este esquema que aquí aparece. Entonces la idea es en esta etiqueta poner información de cómo está formado este cloroplasto, cómo es el cloroplasto. Ya. Así que escucho para que ustedes me digan, mirando, como les digo yo, el esquema, el dibujo que ahí está del cloroplasto, y considerando también lo que hemos dicho antes, entonces ustedes me pueden, en el fondo, hacer una descripción de él. ¿Ya? ¿Qué me dicen entonces? ¿Qué anoto aquí acerca del cloroplasto? ¿Qué anoto? Tiene dos membranas. ¿Perdón? Tiene dos membranas. Ya. Correcto, tiene dos membranas. Pero antes de eso, vamos a decir, dentro de las células, y no solamente las células vegetales, existe una serie de pequeños cuerpos. ¿Qué nombre reciben en general estos pequeños cuerpos que están aquí en la célula? En general, y el cloroplasto estaría dentro de ese grupo también. ¿Qué nombre reciben estos pequeños cuerpos que conforman a las células? ¿Cómo se les llamaba en general? Organelos. Organelos. También se le puede llamar orgánulos, por si acaso, por si lo ven en otra fuente de información. También podemos hablar de orgánulos. Entonces, el cloroplasto es un organelo que está formado por membrana. Por lo tanto, decimos que es un organelo membranoso. Entonces, para que lo recordemos, vamos a poner acá, es un organelo membranoso. Ya. Y aquí voy a colocar lo que dijo el compañero. Está formado por ¿cuántas membranas? ¿Cuántas? Ahí me quedo medio. Por
dos membranas. ¿No es cierto? Una membrana interna que queda por dentro, ¿no es cierto? Y una membrana externa que está en contacto, ¿no es cierto?, con el exterior. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué encontramos entre estas membranas? Espacio intermembrana. Y un espacio, ¿no es cierto?, que es el espacio intermembrana. Y un espacio entre ambas. Ya. Entre ambas membranas, que es el espacio intermembrana. Voy a poner así, porque no me alcanzó. Ahí. Ya, intermembrana, eso es lo que pretende decir ahí. Ya. ¿Qué otra cosa me pueden decir? ¿Qué más podemos decir acerca de estos organelos? De estos cloroplastos. ¿Qué más? Mirando podemos decir más cosas acerca de estos cloroplastos mirando acá. ¿Qué podemos decir acerca del contenido interno de este cloroplasto? ¿Qué podemos decir? Tiene varias membranas. Ya, y si nosotros recién la estamos describiendo, ¿cómo lo podríamos decir sin nombrarlas? ¿Cómo lo Saco que podríamos? contiene tilacoides. Ya, contiene tilacoides. ¿Y qué aspecto tienen esos tilacoides? Son como discos huecos. Son como discos huecos, ¿no es cierto? Entonces, presenta ¿no es cierto? Como unos discos huecos formados por membrana. Vamos a poner entre comillas, discos huecos. Y esos son los tilacoides. Tilacoides. ¿Y cuántos tilacoides hay? Hay uno, dos, muchos tilacoides. Ya, ¿cómo se encuentran los tilacoides? ¿Cómo se encuentran ahí? ¿Cómo se encuentran los tilacoides? ¿Están todos dispersos? Están apilados. Están apilados, ¿no es cierto? Están formando unos montoncitos. Entonces, estos se encuentran, como decíamos, apilados que están uno encima del otro, ¿no es cierto? Entonces, los tilacoides están apilados y constituyen lo que se llamaba la grana. Los tilacoides están apilados y constituyen, ¿no es cierto?, esto que es la grana. Vamos a poner aquí la palabra completa. Recuerden entonces, cada uno de estos discos de color verde se llaman tilacoides y son como unos discos o unos saquitos huecos. El montoncito de tilacoides era lo que nosotros llamábamos grana. Ya. ¿Qué más? ¿Qué pasa si yo saco todos los tilacoides ahí? ¿Qué pasa Al si saco interior de todos los los tilacoides? tilacoides, al interior ¿Perdón? de los tilacoides hay un espacio y en ellos se encuentra la clorofila. Ah, ya. Eso tenemos que agregarnos. Además, entonces, al interior de los tilacoides se encuentra la clorofila. Muchas gracias, porque a mí se me había olvidado. Al interior de los tilacoides está la clorofila. Ya, ¿y alguien puede decir qué importancia tiene esta clorofila? Clorofila. Me quedo clorofila.
¿Qué importancia tiene esta clorofila? ¿De qué es lo que era la clorofila? ¿Se acuerdan? Un pigmento de color verde. Pigmento, ¿no es cierto?, de color verde. Entonces aquí le vamos a poner flecha, pigmento. Los pigmentos son, ¿no es cierto?, unos cuerpecitos como unos granitos que generalmente dan coloración a algo. En este caso, este pigmento es de color verde. Ahora, lo importante no es el color que da, sino lo que hace. Ahora, ya. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía la clorofila? ¿Se acuerdan lo que hacía? Permitía la fotosíntesis. ¿No es cierto? Ella puede, ya. No nos olvidemos de eso porque en la próxima diapo, ¿no es cierto?, vamos a agregar algunas cosas acerca de eso. Ya. Y lo otro que es importante, si yo saco todos los tilacoides, ¿qué queda dentro del cloroplasto? Si yo saco todos los tilacoides, queda vacío el cloroplasto, me salió medio enredado. Queda vacío el cloroplasto si yo saco todos los tilacoides. No, ¿Qué es lo que queda? el estroma. Queda el estroma. Entonces, al interior, ¿no es cierto?, del cloroplasto se encuentra el estroma, que es un material así como viscoso que se compone de distintas sustancias. ¿Ya? Al interior del cloroplasto, entonces, del cloroplasto, ahí, cloroplasto, está el estroma. El estroma, ¿no es cierto? Este material como semilíquido en donde están como metidos estos tilacoides. Ya, ¿algún comentario, alguna pregunta, algo que no se haya entendido de los compañeros que están ahí más silenciosos? ¿Preguntas? Ya, sigamos entonces. Veamos entonces. Y ahora, ¿qué función cumple el cloroplasto? ¿Qué dijimos que hace el cloroplasto? ¿Qué es lo que ocurría acá en su interior? ¿Qué es lo que ocurría? Aquí es donde se produce la fotosíntesis. Aquí, dentro del cloroplasto, ocurre la fotosíntesis. Entonces, ¿qué función cumple el cloroplasto? En su interior ocurre el proceso de la fotosíntesis. Que no se olvide eso. Fotosíntesis. Ya. Ahora, nosotros la fotosíntesis la habíamos dividido en dos etapas o fases. ¿Cuál era en esa? Fase clara y fase oscura. Perdón, Fase clara y fase oscura. fase clara, ¿no es cierto? Fase clara y fase oscura. Ahora, en la primera parte, ¿qué es lo que ocurría en la fotosíntesis? Nosotros sabemos que se produce materia orgánica, que en el fondo va a pasar a ser como el alimento de la planta, ¿ya? Ahora, pero ¿cómo llega a ocurrir eso? ¿Qué es lo que necesitamos entonces que ocurra para que se llegue a producir esta materia orgánica que va a ser el alimento de la planta? Bueno, y aquí es donde entra, debemos considerar los componentes del cloroplasto. ¿Ya? Y aquí es donde participan los tilacoides. ¿Ya? Nosotros dijimos que estos tilacoides, ¿qué contenían los tilacoides? ¿Qué es lo que tienen en su interior? Clorofila.
La clorofila. Los tilacoides contienen la clorofila. Y la clorofila es la responsable de hacer ¿qué? De absorber la energía luminosa. Exactamente. Y al absorber energía luminosa, ellos entonces absorben energía luminosa, la clorofila. Entonces vamos a poner acá flecha, esta absorbe, ¿no es cierto?, la energía luminosa. Y la energía luminosa, uno de los trabajos que va a hacer es, va a romper ¿a quién? ¿A quién va a destruir? ¿Al agua? Va a destruir a las moléculas de agua. Va a romper, entonces, la energía luminosa va a romper, ¿no es cierto?, las moléculas de agua. ¿Y qué va a pasar entonces? Romper la molécula de agua, que en ciencia se conoce como lisis del agua. Va a romper las moléculas, son las moléculas porque no entra solo una molécula de agua. ¿Y qué se obtiene como producto cuando se rompe la molécula de agua? Se libera oxígeno. Se va a liberar oxígeno. Entonces, eso lleva, ¿no es cierto?, a que se libere oxígeno. Voy a poner ahí por si alguno todavía no conoce, si yo pongo O2, ¿de qué estoy hablando? Y más aún, ¿a dónde va a quedar ese oxígeno? ¿Se libera? ¿Para dónde se va ese oxígeno que se liberó? En el caso de nosotros que somos seres vivos terrestres, ¿a dónde va a pasar el oxígeno que todas las plantas que tenemos aquí en el planeta van liberando? El ambiente. En el ambiente, en el aire. Ellos van a pasar a formar parte del aire. Fíjense ustedes, creo que lo mencioné también en algún minuto, en la Tierra primitiva, hablemos del planeta cuando recién se origina, no habían plantas, no habían organismos que realizaran fotosíntesis. Por lo tanto, el planeta, no había oxígeno. Entonces, los primeros seres que aparecen no realizan la respiración, no había oxígeno, no existía una atmósfera con oxígeno. Ya, ¿no es cierto? Después, miles de años, millones de años después, ¿no es cierto?, aparecen estos seres vivos que son capaces de realizar la fotosíntesis y liberar oxígeno. Y luego, ¿no es cierto?, aparecen estos seres que pueden respirar. Entonces, no siempre ha existido ni el oxígeno, ni una atmósfera con oxígeno, ni la respiración. Oh, ya, listo. ¿Qué más ocurre con esta energía? Decíamos entonces que esta energía se convertía en energía luminosa, recuerden, en mayúscula, energía, L se refiere a luminosa. Esta energía luminosa también, debido a la clorofila, que la voy a subrayar, se convierte en otro tipo de energía. Y ese es el chiste acá, esa es la gracia, eso es lo importante, ¿no es cierto? Que la clorofila, que está en los tilacoides, tiene la capacidad no solamente de absorber la energía luminosa, sino que de transformar esta energía luminosa, que solo en el fondo la pueden captar los organismos que tienen clorofila, y la transforman en energía química. Y este es un tipo de energía, lo que hemos dicho hartas veces, que puede ser utilizada por los seres vivos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la fotosíntesis es el proceso que permite, y por lo tanto las plantas permiten incorporar energía a los seres vivos, a los sistemas vivientes, ¿ya? Y eso lo hacen porque pueden transformar las plantas, ¿no es cierto?, la energía luminosa en energía química. Ahora, con esta energía química no va a quedar libre en la célula, ni en el cloroplasto, ni en la célula. Se van a fabricar unas moléculas que contienen mucha energía, y una de esas, y que es de gran importancia, es el famoso ATP, el llamado adenosintrifosfato, ¿ya? Y estas moléculas, ¿no es cierto?, que son altamente energéticas,
se van a utilizar posteriormente. Ya. ¿Qué más? Ahora, todo esto que nosotros estamos mencionando constituye lo que corresponde a la fase clara. Ya. Todo esto que hemos mencionado es parte de la fase clara. Ya. Eso en relación a los tilacoides. Luego, otro aspecto, otra parte importante de estos cloroplastos es el estroma. Ya. Porque hasta acá nosotros no hemos mencionado, ¿no es cierto?, cómo es que se produce la famosa materia orgánica. ¿Cuál era esa materia orgánica que se producía de la fotosíntesis? Glucosa. La glucosa. Y esta glucosa, ¿es cierto?, es una materia que las plantas va a poder utilizar, ¿no es cierto?, y convertirla en otras materias que la propia planta necesita. Entonces, hay una parte que la planta la va a utilizar para mantenerse, y otra parte que la planta va a almacenar, que puede almacenar dependiendo de la planta, la puede almacenar en los tallos, la puede almacenar en las propias hojas, la puede almacenar en las raíces, ¿ya? Y de esta forma, la planta va almacenando, y al almacenar, otros seres vivos que no pueden hacer fotosíntesis se alimentan de las plantas y obtienen entre comillas, glucosa, que es la materia orgánica. ¿Ya? Bueno, veamos ahora. En el estroma, entonces, ahora se va a producir otra parte de la fotosíntesis. Aquí, ¿no es cierto?, en el estroma se va a formar la materia orgánica, que es la glucosa. Y se forma glucosa. Y para formar glucosa se utiliza, por ejemplo, se utiliza este ATP, que le va a proporcionar la energía para que se armen estas moléculas, a partir, ¿no es cierto?, del CO2 que absorbió la planta. Me quedó muy chico el CO2, ¿ya? Y el ATP también se va a utilizar entonces, como les decía, para que proporcione la energía necesaria para que se arme esta molécula. Se forma glucosa a partir del CO2 y el ATP, ¿no es cierto?, obtenido de la fase clara. Ahora, si ustedes se fijan, en esta parte del cloroplasto, en el estroma, es donde se va a producir la formación de glucosa a partir del ATP que se generó, ¿no es cierto?, acá en los tilacoides, y del dióxido de carbono que absorbió la planta. ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Cualquier cosa súper importante que lo vayan diciendo. Niños, a ver. Ahora, la fotosíntesis es un proceso químico, es complejo. No olvidar que esto se representa a través de una ecuación. Yo aquí no la coloqué. A ver, están preguntando. Ah, ya. Sí, el compañero menciona, ¿no es cierto?, la fórmula química de la glucosa, que la voy a colocar acá abajito. Ya. Voy a ponerla por acá, porque aquí tengo más espacio. Se me perdió el lápiz. Entonces, la fórmula química de la glucosa es C6H12 O6. O sea, cada vez que una planta necesita fabricar para una pura molécula de glucosa, necesita muchas moléculas, por ejemplo, de dióxido de carbono, ¿ya? Y también de agua. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? Voy a poner aquí glucosa igual, y esa es la fórmula química, recuerden. ¿Ya? Bueno. Profesora, La puse la puesta en la otra anterior, me equivoqué. Ya, pero no importa. Dígame. en la anterior
Eso se le llama cuando pasa de una materia inorgánica a orgánica, ¿cierto? Exactamente. Cuando eso va a pasar, ¿no es cierto?, cuando se fabrica la glucosa, ahí yo estoy transformando materia inorgánica, que es el dióxido de carbono, en materia orgánica. La glucosa es materia orgánica. ¿Por qué materia orgánica? Una, porque está compuesta de muchos átomos de carbono. Ya, las materias orgánicas en general se caracterizan por eso. Y dos, porque fue producido en un ser vivo. Esa materia fue producida en un ser vivo. Esos dos hechos, ¿no es cierto?, son los que caracterizan a la materia orgánica, que están formadas por muchos átomos de carbono y que están formadas o fueron hechas por un ser vivo. ¿Ya? Ahora, bueno, hay otras características más, pues son moléculas grandes, la materia orgánica tiene muchos átomos. Porque si nosotros nos fijamos, una pura molécula de glucosa, lo que decíamos la otra vez, quedó en la otra diapositiva, la voy a borrar de aquí o si no se va a prestar para error, la voy a poner donde corresponde. Ya, borrémosla de aquí esta. Se me corrió la diapositiva. Bueno, una pura molécula, ¿no es cierto?, de glucosa tiene 24 átomos. ¿Ya? Entonces, pensemos que las plantas no fabrican una pura molécula, fabrican muchas moléculas de glucosa, muchas. ¿Ya? Y a partir de la glucosa fabrican otras. Todas las moléculas orgánicas que la planta necesita para su estructura, para su funcionamiento, la va a formar a partir de esta glucosa que ella, ¿no es cierto?, que ella va formando a través de la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, yo aquí, dice, ordene las ideas sobre la fotosíntesis. Yo aquí puse algunas ideas. Y aquí, o sea, algunos párrafos con información sobre la fotosíntesis. Eso así suena mejor. ¿Cuál es la idea? Que usted ordene y le pongamos, son 5 cartelitos o 5 etiquetas, como le llamo yo, y que la ordenemos del 1 al 5. ¿Cuál pondríamos primero pensando en una lógica de lo que dice sobre la fotosíntesis? Ya. Ahora, hay etiquetas que en realidad pueden tener dos posiciones, ¿no es cierto?, distintas, pero no importa. ¿Cuál sería el orden más lógico que le podríamos dar a la información que está en estas etiquetas? La primera dice, se libera oxígeno a partir de la molécula de agua, que se rompe debido a la energía luminosa que actúa sobre ella. Otra dice, la glucosa, materia orgánica, contendrá la energía química que se obtuvo de la transformación de la energía luminosa. Otra dice, la energía luminosa será transformada en energía química en los tilacoides. Otra, la fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas en que fabrican su alimento. Y esta última dice, el CO2 y el agua son materias inorgánicas que se transformarán a materia orgánica. Ya. ¿Cuál ponemos primero? ¿Cuál ponemos luego? La azul creo que sería primero. Ya, a ver, lado derecho, izquierdo. En derecho. Esta. La fotosíntesis, ya, correcto. A esa le voy a poner número 1. Number 1. Ya. Listo. ¿Cuál podría venir después? Podría ser el verde o el amarillo. El CO2 y el agua son materias inorgánicas que se transformarán a materia orgánica, ¿esa? Yo creo que será la amarilla. Ya, la verdad es que las dos podrían ser, pero le vamos a poner a estas dos y también puede ser lo que dice la compañera. Y a esta le vamos a poner 3. Ya. ¿Y cuál podría ser la 4? La naranja. La naranja. Ya. Ahora, ¿qué es lo que se produce primero? ¿La liberación de oxígeno o la glucosa? En la fotosíntesis. Creo que la de oxígeno. La liberación de oxígeno. ¿Porque ocurre cuando? Entonces, esta le vamos a poner 4. Y esto le vamos a poner 5. ¿Ya? Entonces,
A partir de la energía luminosa, ¿no es cierto? Decíamos que absorbía la planta, se rompía la molécula de agua, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto? También esta energía luminosa que se absorbe se convierte en energía química y posteriormente, ¿no es cierto? Se va a fabricar la glucosa a partir de... La glucosa se fabrica a partir de ¿qué molécula que absorbió la planta? La glucosa, ¿a partir de qué molécula se obtiene? Recuerden, la fórmula química de la glucosa, C6H12O6. ¿A partir de qué molécula que absorbió la planta se va a formar la glucosa? H2O y el CO2 No, ¿de dónde saca el carbono la planta para que se forme la glucosa? del aire. ¿Pero de qué molécula? ¿Del agua puede sacar el carbono? CO2. Del CO2, no se olviden eso. Fundamentalmente, el CO2 se forma, ¿no es cierto? Fundamentalmente del CO2 se forma la glucosa, ¿ya? Así que, ojo con eso. Ya. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿Alguno que quiera decir, no, yo creo que esa va primero o que esta otra? Ningún problema. No, profe, ninguna duda. Dígame, ¿no tiene duda? No, ¿No? ninguna. Profesora, yo tengo una acerca de la glucosa, que para qué servía, que se me olvidó. La glucosa, te voy a decir primero, por ejemplo, cada vez que nosotros consumimos, por ejemplo, arroz, consumimos papas, consumimos choclo, por ejemplo, eso contiene una molécula orgánica que se llama almidón, y el almidón está hecho en base a glucosa. Ya. Ahora, yo te nombré puras plantas, puros, ¿no es cierto?, productos que vienen, alimentos que vienen de las plantas. Entonces, la planta cada vez que fabrica glucosa, te digo que una parte la usa para su propio mantenimiento y otra parte la usa para almacenarla. Y de ahí la aprovechamos nosotros los seres vivos. La glucosa en el fondo va a ser el alimento para las plantas. ¿Ya? Ah, eso es para que sobreviva ella, para que nos dé el oxígeno a Pues nosotros. si no es porque nos esté haciendo el favor. A nosotros de pasadita nos hace el favor, ¿no es cierto? Pero a las plantas y todos los seres vivos que pueden hacer fotosíntesis, ellas fabrican su propio alimento, no tienen que ir y comerse otro, como nosotros, los heterótrofos. Entonces es fundamental, o sea, por eso es que son tan importantes las plantas. Y aparte de eso, ¿no es cierto? Nosotros los seres vivos funcionamos en base a energía química. Y ellas toman la energía luminosa, la convierten en energía química en el proceso de la fotosíntesis. Y esta energía química queda contenida en la glucosa. Y así nosotros vamos, nos comemos la planta, obtenemos glucosa, ¿ya? Y de ahí nosotros fabricamos todas las otras materias que requerimos, por ejemplo. O vamos y nos comemos otro animal que antes se comió una planta, por ejemplo. ¿Ya? ¿Respondí su pregunta o no? Sí. Ya. Listo. Bueno, la idea es que ustedes aquí, en 2 minutos, completen esto. Dice la fotosíntesis se divide en 2 fases. Ya pongamos que sea una idea. Fase clara. ¿Por qué se llamaba así? ¿Se acuerdan? Para que ustedes la completen después. Requiere la energía luminosa. para poder funcionar. Energía luminosa debe ocurrir en presencia de luz. En presencia de luz. Ya. Otro hecho que sea importante dentro de la fase clara. ¿Qué más ocurría en la fase clara? La energía Cuando luminosa la se energía convierte en luminosa- energía química. Ya, energía luminosa se convierte a, ojo, yo voy a poner pura flechita aquí, a energía química, ya. Ya, y ocurre algo más. Pongamos aquí algo de la fase oscura, porque ustedes lo completan después, ¿ya? En la fase oscura, No requiere de luz para Ya. ocurrir. ¿puede haber luz o no puede haber luz? No necesita luz. No requiere de energía luminosa para ocurrir. Usará el ATP anteriormente creado en la fase clara. Exactamente. Se utilizará el ATP que se generó acá. Aquí se utiliza la energía que está en el ATP. Se utiliza
y otras moléculas también que contienen energía. Se utiliza ATP, ATP producido en fase anterior. Ya. Entonces, la idea es que ustedes completen las ideas más importantes de la fase clara y oscura, falta poco. Ya, y aquí viene la tarea. Esta tarea, obviamente, ojalá la hicieran todos, ¿ya? Los voluntarios. Entonces, son 6 preguntas de estas de desarrollo y 6 preguntas de verdadero y falso. Entonces, ahora, tienen que justificar la falsa. Ojo, ojo piojo. Y lo otro, cuando se construye un ítem así, más o menos hay la misma cantidad de verdaderos que de falsos, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes respondan esto. Yo ya subí el PPT a Classroom, ¿no es cierto? Revisen la clase, la estudien y respondan esta parte. ¿Ya? Bueno, estas preguntas son solamente sobre fotosíntesis. En la clase anterior, en la 1 y la 2, puse preguntas que tenían que ver con la teoría de la evolución y de la selección natural y la especiación, etc. ¿Ya? Bueno, la idea es que ustedes a través de Classroom me manden esto respondido y yo le coloco 5 décimas para la nota de esta prueba. Pero la idea es para repasar, más que para las 5 décimas es repasar. Es poner a prueba los conocimientos. Eso, ya. ¿Listo? Ya. ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? No, profe, ninguna. Qué Yo, bueno, profe. ya, niños, recuerden, esto yo puse la fecha, lo recibo hasta el 24 a las 9 de la mañana. Después de eso, yo no voy a corregir. La idea es que ojalá todos lo hicieran, pues lo mandaran. Si van a estudiar para prueba, si no van a estudiar nada que hacer. ¿Ya? ¿En la Esa es la prueba entra todo lo de la especie y lo de la fotosíntesis? Sí, las 4 clases. Las 4 clases considera eso. ¿Ya? ¿Listo? Ya, revisen Classroom, ojalá que todas estén. El ATP es una molécula que contiene energía, que se fabrica, ¿no es cierto?, en base a la energía que se produce en la fotosíntesis. ¿Ya? Listo, niños. Me pueden preguntar a través de Classroom. Ya, que estén súper bien, porque el tío Andrés me está presionando y ya nos pasamos 2 minutos. Que estén súper bien. Ya, Ya, chao, gracias. cuídense Chao. mucho. Cuídese, profe. Chao. Chao.